Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a nuestra presentación el día de hoy para Enove. Eh, Mi nombre es Daniel Vargas, yo soy arquitecto de soluciones certificado Microsoft y entrenador certificado Microsoft, City Regional Lead. Y en el día de hoy voy a hablarles de Windows Virtual Desktop, para cual este live, el cual yo he sido invitado. Entonces agradezco mucho la invitación del día de hoy y vamos a arrancar ese tema que es bastante importante en estos tiempos de crisis, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos que visualizar cuáles son las soluciones necesarias para nuestras compañías, ¿sí? A la hora de la conectividad, la productividad y sobre todo el tema de seguridad, que es lo que nos concierne estos temas de Windows Virtual Desktop. ¿Bien? Entonces, tengamos en cuenta que la nube ofrece un abanico de posibilidades y este abanico de posibilidades en sí, ¿qué vendría siendo? La posibilidad de que nosotros podamos reinventarnos, la posibilidad de que nuestras organizaciones podamos adoptar soluciones en la nube, ya que muchos de nosotros no podemos tener acceso a nuestros sitios de trabajo, tampoco podemos en este caso atender a clientes de manera presencial y seguramente lo único que podríamos llegar a hacer es algunas labores de primera línea, ¿sí? Permitidas por los gobiernos, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy claro, los domicilios, ¿sí? Dado que las economías en los países deben continuar activas para poder soportar pues, la crisis del coronavirus, ¿sí? Entonces, a ello, pues nosotros nos encontramos con tres frentes bastante importantes. El primero, en ese caso, vendría siendo la seguridad y la regulación, ¿sí? Eso es algo, pues, bastante transversal en el funcionamiento de los negocios. Entonces, hay que tener en cuenta que hay tres negocios que no pueden dejar de parar en medio de esta crisis. Los servicios financieros, el cuidado de la salud, que eso es súper primordial porque de esto dependemos de todos, y naturalmente pues el tema gubernamental o la primera línea de mando. Estos servicios tienen que andar 7 por 24, dado que brindan al cliente final estos servicios, tanto públicos como privados. Sin embargo, en estas entidades está muy acostumbrado el tema presencial, ¿sí? El cual, digamos, hay temas que podrían inclusive manejarse para el sector de servicios, cuidado de salud, ya hablando en la telemedicina, y a nivel de gobierno, lo que algunos llaman el gobierno en línea, pueden utilizar este tipo de soluciones en la nube que no impliquen desplazamientos y puedan salvaguardar la seguridad no solamente de los clientes finales, sino también de sus colaboradores y accionistas. Por otra parte, están los colaboradores en una organización. Entonces, los colaboradores en una organización tenemos que tener en cuenta que ya hoy en día se habla de la fuerza laboral flexible. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que ha venido funcionando desde hace bastantes años y esto se aceleró en vista al tiempo de crisis. Entonces, independientemente a una crisis, la fuerza laboral flexible son herramientas en las cuales se brindan herramientas de colaboración, correo electrónico, almacenamiento de información, recursos compartidos de manera segura, formularios, eventos en vivo, reuniones, entre otras, que eso se traduce a la suite de Office 365, que es anteriormente llamada, que ya en unos próximos días va a pasar unificado a un concepto que hablaremos que se llama Microsoft 365, ¿sí? Entonces, brindar estas herramientas a estas organizaciones, a empleados de corto plazo, a contratos temporales, acceso a contratistas o acceso a socios, ya sean a nivel de la organización o aliados estratégicos.
También lo que vendrían siendo en la fuerza laboral flexible, ustedes deben tener en cuenta que ya hoy en día los usuarios compran sus propios dispositivos, ya compran su propio computador, compran su propia tableta y compran su propio celular, que dependiendo de las políticas de una organización, en medida pueden dejar el uso de estos dispositivos móviles, de manera que los usuarios se sientan mucho más cómodos y mucho más productivos a la hora de realizar sus labores corporativas, ¿sí? Sin embargo, esto requiere unos temas de seguridad pues bastante amplios, dado que estos dispositivos no son 100% gestionados por la organización, ¿sí? Sobreentendiendo que estos sí son ya del usuario y puede tener el control del mismo dispositivo. Por otra parte, los centros de llamadas. Este tema de los centros de llamado, los call centers, mejor conocidos, es un tema muy crucial. Es un tema que inclusive podría decirse que es un tema de seguridad y regulación en este momento, porque muchas de las personas que requieren en estos momentos auxilios para cada uno de sus servicios públicos y privados que tengan, muchas veces están obligados a ir a un centro de llamadas a trabajar, lo cual estos centros de llamadas muchas veces si no manejan el tipo de regulaciones, ¿sí? En estos casos, para salvaguardar la vida, pues son centros que realmente no son aptos para operar y esto inclusive puede traer a estas compañías y a sus clientes y partners unas pérdidas económicas. Con la fuerza de trabajo flexible se pueden mover el uso de lo que vendría siendo, en primera instancia, las labores de teletrabajo para atender las llamadas y atender a los clientes y complementarlos con herramientas de comunicaciones inteligentes o unificadas y escritorios virtualizados que vamos a hablar de ello. Y también trabajadores de sucursal, que muchas veces las sucursales pueden manejarse bien sean sucursales regionales o en sucursales dentro de una ciudad. Y esas sucursales más que todo dentro de una ciudad o en cada ciudad, esto implica un contacto con los clientes. Entonces, hay soluciones que permiten teleatender a los clientes, hacer telepresencia y poder brindarles un mejor servicio. Por otra parte, pues, nos encontramos con las labores especializadas. Entonces, muchas veces requerimos que estos servicios de diseño, arquitectura, de ingeniería, no frenen en estos momentos. Entonces, hay herramientas en la nube y soluciones que brindan esa continuidad del negocio para estas áreas tan críticas que también vienen siendo muy importantes como la investigación y el desarrollo en estos tiempos de crisis. También lo que vienen siendo las aplicaciones heredadas. Entonces, nosotros nos encontramos ante sistemas de información que nosotros venimos usando desde hace 10, 20, inclusive 30 años, que son aplicaciones que, digamos, están diseñadas antes de Windows 10, inclusive hasta el mismo antes del Windows 7, ¿sí? Y que aún tienen que prestar un servicio a la organización o tienen que prestar al menos un acceso de solo lectura si ya migraron a un sistema ya moderno. Entonces, en ese caso, también hay plataformas en las cuales podemos permitir que estas aplicaciones heredadas u antiguas funcionen en la nube. Y que también se puedan realizar las respectivas pruebas de desarrollo de software a nivel de los desarrolladores para poder implementar nuevas aplicaciones en tiempos de crisis. Aplicaciones web, aplicaciones responsivas y aplicaciones móviles. Entonces, dentro de todos estos ejemplos y estos casos de estudio comerciales que les estamos presentando, hay muchos que aplican a una tecnología particular que vamos a hablar el día de hoy en tiempos de crisis. Windows Virtual Desktop, o mejor conocido como escritorio virtual de Windows. Para algunas personas o para algunas compañías esto puede sonarles familiar como estos siguientes conceptos: escritorio virtual, escritorio virtualizado, escritorio en una infraestructura virtual o infraestructura de escritorios virtuales, o VDI o Virtual Desktop Infrastructure, como lo llaman los especialistas de TI, ¿sí? Bien, digamos que este tema de los escritorios virtuales, Microsoft ya lleva pues trabajando pues ya un tiempo pues bastante considerable, ¿sí? Esto llevan trabajándolo desde hace más de 10, 15 años,
¿sí? Que esto pues viene reuniéndose en unos esfuerzos de unas tecnologías pues bastante importantes para que puedan funcionar. Entonces es la mejor experiencia de escritorio virtual, aplicación entregada en Azure. Hay que aclarar una cosa es un escritorio remoto y otra cosa es un escritorio virtual. ¿Cuál es la diferencia? El escritorio remoto, en ese caso, en una compañía, un ejemplo, eh, yo puedo dejar mi computador encendido, sea un portátil o sea un escritorio, lo dejo prendido todo el día, toda la noche, y que esté conectado a internet. Y también, digamos que en ese caso, pues le dejo asignado un cliente de escritorio remoto, pero dependiendo del tipo de cliente de escritorio remoto que nosotros dejemos asignado, en una gran medida, si no es administrable, puede ser una vulnerabilidad en temas de seguridad. Entonces, digamos, por ejemplo, yo puedo utilizar, mm, hay que nombrarlos, pues, porque son malos ejemplos que no se deben utilizar, y este tipo de soluciones como el Windows Virtual Desktop pueden ayudar a tener un control seguro de los datos y de los equipos en las organizaciones. Entonces, en ese caso, si yo utilizo una herramienta de solución de acceso remoto, eh, no voy a tener una fortaleza en los temas de autenticación. Y además dependo que el equipo está atado a una localización física y no un centro de datos, lo cual eso puede pasar cosas que no estén bajo el control de uno. Un ejemplo, pueden pasar, digamos, que se vaya la luz, que se vaya el internet, donde está el equipo con la configuración del acceso remoto y no podamos tener acceso al equipo y por ende la información. Y la información es un tema pues muy particular. ¿Por qué? Porque, digamos, la información va a estar atada a un equipo, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente sucede en las organizaciones cuando se maneja este tipo de escritorios remotos y sobre todo cuando no se manejan temas de nube, temas mínimo como lo que llamábamos Office 365 o lo que es mejor conocido como OneDrive como repositorio para poder almacenar la información e inclusive poder vincular una característica que se llama el backup de las carpetas del perfil de usuario, que en este caso las más conocidas, escritorio, documentos, que esas son las más importantes, y la de imágenes, ¿sí? Que esas son las que más utiliza el usuario y OneDrive puede, digamos, en este caso, vincularlas al perfil corporativo. Entonces, eso, digamos, son como una de las ventajas si manejamos escritorio remoto. ¿Cuál es la ventaja de manejar a un escritorio virtual, que es muy distinto a un escritorio remoto? El escritorio virtual está centralizado en un centro de datos. Y en un centro de datos, pues obviamente hay unos requerimientos de infraestructura, unos requerimientos de seguridad, unos requerimientos a nivel digamos, arquitectónico u otros servicios a nivel de energía, a nivel de conectividad, a nivel de refrigeración y de agua, en el caso que tenga que intervenir para estos temas de refrigeración, entre otras, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando montamos una infraestructura de este tipo y centralizamos todos nuestros escritorios virtuales, ¿qué escritorios virtuales qué quiere decir? El sistema operativo, que en este caso un ejemplo, un Windows 7 o un Windows 10, ¿sí? Ya les voy a decir por qué sigo hablando de Windows 7. Si muchas veces, digamos, hemos escuchado que Windows 7 es un sistema operativo que va a salir de soporte. Entonces, ahora les voy a contar cuál es la realidad. Pero en sí, digamos que lo que uno debe utilizar es la tecnología comprobada, la última, incluyendo los sistemas operativos. Entonces, tenemos nuestro sistema operativo, tenemos nuestras aplicaciones, incluyendo el Office, ¿sí? Como lo están viendo en la imagen, y sobre todo la información. Cuando yo tengo esos tres puntos centralizados, voy a tener un manejo de la información mucho más seguro, mucho más ubicuo, que eso qué quiere decir, que los usuarios pueden acceder en cualquier lugar, en cualquier momento y de una manera segura con su dispositivo de preferencia, ya sea su celular, ya sea su tablet, o sea el equipo de la casa, o sea el equipo que le brinde la organización, ¿sí? La ventaja de los escritorios virtualizados frente a un escritorio remoto es que en el escritorio virtualizado mandatoriamente tienen que estar el sistema operativo, las aplicaciones y el perfil de usuario con la información que es lo más importante de manera independizada o componentizada o granular. Que en el caso, digamos, que algún componente se daña, pueda ser
restablecido de una manera mucho más sencilla a través de una reimplementación o una restauración de copia de seguridad. Entonces, y esto si lo conectamos con Office 365 o Microsoft 365 con OneDrive, y la información de nuestros usuarios está almacenada, y más el perfil de los usuarios en las máquinas con Azure, que eso lo vamos a ver más adelante, podemos brindar una solución muy óptima a nuestros usuarios, y la información queda en la nube, queda en la nube corporativa, no queda en los equipos desde donde se está consumiendo. Otra cosa que puede llegar a pasar ante un escritorio remoto, o inclusive en el caso que no estemos manejando un escritorio remoto, sino un equipo portátil de un usuario común y corriente, que no tenemos control de nada, que es un Bring Your Device, es un usuario que trae su propio dispositivo y puede haber información confidencial. Y si nosotros no tenemos unas reglas del manejo y de la clasificación de la seguridad y la privacidad de esta información, podemos comprometer proyectos, negocios en nuestras organizaciones, y esto nos puede implicar pérdidas económicas, inclusive. Si nosotros no tenemos una infraestructura, digamos, administrable, centralizada, y protegemos nuestra información, también podemos estar expuestos a temas de ataques informáticos. Los ataques informáticos también están crecientes y no descansan, porque inclusive hasta los mismos los mismos hackers o las personas que dedican a los ataques los realizan desde sus casas inclusive. Entonces, nosotros tenemos que prever con las tecnologías comprobadas estas posibilidades para poder utilizar estos escritorios virtualizados. Entonces, en resumen, Windows Virtual Desktop nos entrega la mejor experiencia de Windows y de Office en Azure. Entonces, siempre vamos a tener una plataforma actualizada y segura, bien optimizada con Office Pro Plus, ¿sí? Y se puede implementar y escalar en minutos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, digamos, dentro de la solución hay diferentes componentes que se pueden requerir dentro de una organización. Entonces, dentro de Windows Virtual Desktop tenemos la posibilidad de, como les comentaba, desde cualquier dispositivo, acceder a nuestros escritorios, y si tenemos nosotros el licenciamiento de Office 365 Pro Plus, vamos a poderlo consumir con nuestros escritorios virtualizados. También la seguridad está mejorada, porque dado que Windows Virtual Desktop está construido directamente en Azure y se integra perfectamente con Microsoft 365. Y nos ofrece una administración simplificada, de tal manera que el usuario administrador de la organización que esté asignado puede administrar estos escritorios virtualizados y puede permitir una economía superior. ¿Que eso qué quiere decir? Tenemos la posibilidad de utilizar algo que se llama el Windows 10 en varias sesiones, o lo que llaman Windows 10 Enterprise Multisession, que ya vamos a hablar más adelante. Y esto nos brinda unos ahorros de costos. También en cuanto al manejo de la mano de obra, pasando de infraestructura a plataforma como servicio. Eso en pocas palabras, ¿qué quiere decir? En el pasado, si nosotros queríamos implementar una infraestructura de escritorios virtualizados, pues teníamos que prever el centro de datos y los clientes delgados, o lo que llaman los thin clients. Hoy en día los thin clients son los mismos dispositivos personales de los usuarios o asignados por la organización, que no requieren, digamos, mucha poder de cómputo para conectarse a un escritorio virtualizado. Entonces, más que todo, para poder implementar una infraestructura de escritorios virtuales, en el pasado se requería una gran inversión a nivel de centro de datos e infraestructura. Hoy en día, Microsoft brinda esos sistemas de infraestructura sin necesidad que el administrador los llegue a implementar de una manera compleja, ¿sí? Con solamente unos clics ya se implementa la infraestructura por detrás, y se conectan los escritorios virtuales y los usuarios tienen acceso. Y adicionalmente a ello, Microsoft tiene unas alianzas bastante importantes en cuanto al tema de los escritorios virtualizados para el uso empresarial, ¿sí? De manera que la industria respalda ese nuevo servicio que Microsoft lanzó desde el año pasado y que hoy está emergiendo por el coronavirus. Windows Virtual Desktop se basa en varios pilares, principalmente una mejor experiencia, una seguridad mejorada, una gestión simplificada. Está construida sobre Azure, que es una nube estandarizada, global y segura. Ofrece una economía superior,
ya que es una solución rentable, flexible. Ustedes pagan únicamente por lo que utilizan, únicamente ustedes pagan por los escritorios que tienen en el momento, así como los escritorios que únicamente están funcionando en su horario. Entonces ustedes pueden programar algunos escritorios que se enciendan y se apaguen en determinados horarios y naturalmente al ser un esquema de nube, ustedes no tienen que hacer inversiones a capital. Entonces ya digamos que en ese caso ya se maneja lo que viene siendo el OPEX, los gastos operacionales, que digamos es mucho más sencillo en este caso. Y el fuerte ecosistema de socios, que es extenso, integrado y experimentado. ¿Cómo funciona Windows Virtual Desktop en este caso? Muy sencillo. Los usuarios pueden consumir su escritorio virtual a que den acceso a sus documentos, a sus aplicaciones común y corriente, desde un computador Windows, sea el de la organización, o sea desde la casita, o desde un Android, o desde una tablet Android. No sé, un ejemplo, puedo decir una Galaxy Tab o una Huawei Tab, o pueden acceder desde cualquier dispositivo que soporte HTML5, ¿sí? Normalmente es un dispositivo moderno que pues, tiene un navegador pues, reciente. Puedo utilizar un dispositivo Mac, puedo utilizar un iPhone, un iPad. Hoy en día las iPads de última generación, hasta la más básica, puede conectarse a un escritorio virtual y la experiencia es muy nítida, ¿sí? Lo mismo que en una tableta Android. Y inclusive digamos que a futuro va a estar la posibilidad de conectarnos desde clientes Linux. Microsoft está comprometido también en el tema de multiplataforma y código abierto. Entonces, voy a dar un ejemplo muy claro. El ejemplo, digamos, por ejemplo, Teams. Teams podemos utilizarlo en Linux. También, ¿qué otras ventajas tenemos? Obviamente, la diferenciación de Windows. Ustedes saben que Windows a nivel empresarial es el sistema más popular y utilizado por la mayoría de perfiles o de cargas de trabajo. Entonces, vamos a tener una experiencia totalmente integrada, inclusive hoy en día como los dispositivos son táctiles, se integran todos estos gestos, tactos y todo lo demás que el usuario está acostumbrado en su experiencia de usuario. Todo esto se conecta a través de un protocolo de una tecnología, que es la famosa tecnología de escritorios remotos. Entonces, es exactamente lo mismo, solamente que la diferencia es que se puede conectar cualquier dispositivo hacia la nube de Microsoft. Y tenemos lo que vienen siendo los perfiles de usuario en contenedores, que eso en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Los usuarios almacenan la información en dos lugares. La almacenan en el perfil de usuario de la máquina y la almacenan en un disco duro virtual, ¿sí? Que en este caso puede ser un OneDrive, un ejemplo, OneDrive for Business, que es para el caso de Microsoft 365 integrado con el escritorio virtual de Microsoft o Windows Virtual Desktop. Entonces, los usuarios sí o sí tienen que tener un perfil de usuario, ya que ellos personalizan sus iconos, sus carpetas, su fondo de pantalla, sus colores, todo lo necesario para que el usuario se sienta cómodo y a la hora de poder arrancar un escritorio virtual tenga exactamente la misma configuración. Entonces, esta información de perfiles de usuario en el pasado se almacenaba en un servidor de archivos. Hoy en día se utilizan tecnologías como Azure Files y FS Logics, que eso qué quiere decir en pocas palabras. Pueden conectarse, en este caso, a un servidor donde están almacenados los perfiles de usuario que maneja una tecnología que en este caso vendría siendo serverless, que prácticamente es una plataforma sin servidor, que es mucho más fácil de desplegar y es mucho más sencilla y naturalmente económica. También Office 365. La ventaja de Office 365, integrando inclusive todo lo que está acostumbrado al Outlook y al Teams, que son las herramientas que los usuarios realmente más utilizan en su día a día, no van a tener latencias y van a tener una experiencia sin igual, dado que pues están dentro de la nube de Microsoft y la latencia pues digamos es literalmente casi mínima o nula. Entonces, puedo manejar ambientes persistentes y no persistentes, ¿sí?
De manera que, digamos, por ejemplo, en cuanto al tema, digamos, por ejemplo, la caché de Outlook o la caché de los archivos de OneDrive. Y en cuanto a las mejoras para poder trabajar en equipo, que eso ya se refiere a nivel de Teams. Teams se integra perfectamente con los escritorios virtualizados, de manera que él toma el micrófono y la cámara del dispositivo para que puedan ser utilizados y puedan hacer el redireccionamiento multimedia, ¿sí? Inclusive en redes de cualquier tipo. Seguridad mejorada con configuración simplificada. Entonces, realmente Microsoft brinda unos servicios muy importantes a las organizaciones para evitar lo que vendrían siendo lo que son las fugas de información, los accesos no autorizados y los ataques por parte de estos personajes malintencionados digitales eh, que vulneran la organización y prácticamente lo que vendría siendo los activos principales, la reputación, la información y por ende pues los negocios a futuro, ¿sí? Y presentes que una organización conlleva y tiene que cumplir de una manera pues civil y contractual. Entonces, gracias a una tecnología que es el directorio activo en la nube, que hoy en día se llama Azure App Directory, que es muy distinto al directorio activo que están acostumbrados a manejar en las compañías, que también se puede integrar o sincronizar, que eso es lo que llaman sincronización del directorio o el AD Connect, de manera que pueden utilizar tecnologías para inclusive fortalecer esa autenticación. Un ejemplo, obligar a que los usuarios utilicen un dispositivo alterno para demostrar, aparte con su usuario y contraseña, si son realmente los usuarios, que es lo que llaman autenticación MFA o multifactor. Pueden presentar una aplicación autenticadora, un número en un mensaje de texto que se le envía al celular al usuario o una llamada, ¿sí? Que eso también incluso hasta los mismos bancos lo realizan o los mismos servicios de primera necesidad digital. Superficie de ataque reducida. Prácticamente la ventaja de estos servicios permite que las máquinas virtuales que están destinadas para los escritorios virtualizados de manera interna no están publicadas de frente. Tienen que entrar por medio de la infraestructura de Microsoft de escritorios virtualizados que vamos a mostrar más adelante en el diagramita o de arquitectura, y es la manera como los usuarios entran y tienen que pasar por ahí. Y esta misma infraestructura le va a entregar el escritorio virtualizado sin que el usuario se conecte directamente a él. También la posibilidad de manejar un acceso granular. Si esto no, inclusive lo integramos con el mismo Microsoft 365, podemos empezar desde la información, que es el último eslabón, pero también podría decir que es el primero, porque prácticamente a la información nosotros podemos asignarle lo que vienen siendo los permisos. Un ejemplo, en OneDrive o en SharePoint, podemos asignarle quién puede ver, quién puede editar, o quién puede leer, quién puede colaborar, quién es el propietario de esa librería o de ese sitio, ¿sí? O también en cuanto al tema del acceso a los documentos, el acceso a los buzones compartidos, también en cuanto al acceso a los escritorios virtualizados, quiénes pueden tener acceso a este tipo de escritorios virtualizados. Un ejemplo, yo puedo manejar diferentes tipos de escritorios virtualizados. Puedo manejar escritorios personales, que son como los de más alta gama, que esos ya son para los perfiles VIP en las empresas o gerenciales o usuarios con cargas de trabajos especializadas, o si el usuario tiene alguna necesidad especial, o puedo utilizar los de multisesión, que ya digamos si los usuarios aplican, que tengan un perfil común, en donde pues utilicen unas aplicaciones, almacenen la información en la nube, que es la práctica oro correcta, pues los usuarios pueden utilizarlo común y corriente, la misma experiencia, y se van a ver unos ahorros bastante altos en las organizaciones al utilizar estas modalidades multisesión. Entonces, esto es algo muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, que esto no solo va en pro de la seguridad, sino va en pro de las finanzas de la compañía y de las mismas personas en la misma crisis, dado que pues esto implica unos ahorros pues extraordinarios y sobre todo de tiempo, porque esto la vida nos cambia a todos y ya debemos enfocarnos y no hay necesidad de desplazarnos a la oficina para poder cumplir. Ya hoy en día todo se maneja es por resultados
y, y esto ya, esto nos elimina todos estos temas de tráfico y de estrés que los usuarios estaban acostumbrados antes durante pues, esta crisis, ¿no? Gestión eficiente y simplificada. ¿Esto realmente qué vendría siendo? Entonces, esto utiliza una tecnología compatible con los escritorios y utiliza algo que se llaman las aplicaciones remotas, que eso se llama el Remove App. ¿Qué es una Remove App? Es la posibilidad de poder entregar aplicaciones sin necesidad de entregar el escritorio completo. ¿Esto en qué casos yo lo puedo utilizar? Por ejemplo, puedo utilizarlo, por ejemplo, en una aplicación legada o en una aplicación moderna, ¿sí? Digamos un ejemplo, necesito desde las tablets que accedan a una aplicación de ventas. O, por ejemplo, necesito hacer unos domicilios personalizados. Entonces, digamos, por ejemplo, a una persona con un motorizado, la tablet está conectada con datos, o van en un carro y también van con su tablet. Y ahí en ese caso se conectan a esta aplicación de ventas que está diseñada para Windows y le entrega la aplicación y el usuario pues perfectamente puede hacer sus labores. Eso es una aplicación remota o una remote app. O también un ejemplo, entregar una aplicación de contabilidad sin necesidad de entregar el escritorio remoto, el software contable, el paquete contable, que es lo que llaman en algunos países. Y ahí ya esta aplicación se integra directamente al escritorio del usuario final. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Da el efecto que la aplicación está instalada directamente en la máquina, solamente que la diferencia es que está en la nube y lo que hace es enviar lo que son impresiones de pantalla de manera interna y los gestos y los ingresos que tengan estos dispositivos, el teclado, el ratón y todo lo demás. ¿Qué otra cosa es muy importante? También que digamos si yo manejo el Microsoft 365 o el Office 365 y lo sincronizo con el directorio activo, o inclusive una empresa desde cero sin directorio activo puede iniciar desde cero con su directorio activo en la nube y tienen un usuario y una sola clave y se integra para absolutamente para todo, para el escritorio virtual, para el Office 365, para el OneDrive, para las aplicaciones, para absolutamente todo. Gestión de máquinas virtuales. Entonces, dentro de esta plataforma, si yo necesito tantos escritorios virtuales, digamos, necesito 50 escritorios virtuales porque lo van a usar 50 personas al tiempo, utilizo un asistente de administración, el cual aprovisiona eso por mí, ¿sí? Y adicionalmente a ello puedo usar las labores de actualizar los sistemas operativos de una manera mucho simplificada y segura, dado que la información está individualizada del sistema operativo y del perfil del usuario cuando yo manejo esquemas de almacenamiento de la nube como OneDrive. Y también puedo hacer esquemas de recuperación de desastres. Obviamente, nosotros no estamos exentos ante algún tipo de desastre o algún inconveniente ajenos nuestros en la nube donde tengamos alojada la solución de escritorios virtualizados. Por ejemplo, yo tengo la solución de escritorios virtualizados en el data center del este de los Estados Unidos. Entonces yo puedo replicarla al data center del centro sur o al oeste, ¿sí? De manera que si ocurre alguna contingencia en ese centro de datos de Azure, puedo recuperarme en ese otro centro de datos de una manera mucho más rápida, más sencilla y hasta el último punto donde se hizo la recuperación, dependiendo de las políticas en nuestra organización, de los RPOs y los RTOs que nosotros tengamos, que es lo que llaman también los temas de ERP y de Business Continuity, que eso continúa todavía en nube y esos son temas que nosotros debemos implementar para cualquier aplicativo, independientemente de la nube o la aplicación que nosotros utilicemos. Y para la gestión de escritorios virtualizados, pues también hay una serie de herramientas en la nube para solucionar cualquier tipo de inconveniente que nosotros tengamos a través de los diagnósticos avanzados de la plataforma de Azure y otros componentes de terceros aliados de Microsoft que se integran para facilitar el manejo de la misma. Todo esto está construido sobre Azure. Azure es una nube muy confiable, es una nube que realmente ya lleva alrededor de más de 12 años, 12, 15 años este desarrollo. Y esto ya viene siendo una nube que ya es estandarizada, global y segura, ¿sí? Recordemos que Azure no significa igual solamente Windows. También puedo utilizar
temas multiplataformas Linux en este caso. No solamente significa .NET, también puedo utilizar aplicaciones basadas en Java, en Python, en Ruby, en R, en cualquier tipo de aplicación que nosotros requiramos y pongamos a disposición. Entonces, Azure nos ofrece cómputo y almacenamiento en redes, que es lo que llaman la infraestructura como servicio, o lo que llaman máquinas virtuales, para resumirlo, o plataforma como servicio, que no dependamos de un cómputo, de un almacenamiento y de red que administremos. Microsoft los aprovisiona y lo administra por nosotros y únicamente nos preocupamos por hacer funcionar el aplicativo o desarrollarlo y sobre todo pues por administrarlo y protegerlo, ¿sí? Obviamente nosotros debemos ser responsables en cuanto al tema de la protección de la información, que eso es en cualquier proveedor de servicios de nube en el mundo. También se utilizan unas características y unos servicios muy interesantes que vienen siendo aplicaciones modernas diseñadas para la nube o aplicaciones nativas, que es el concepto que también llaman. Y ahí en este caso podemos utilizar algo que se llama arquitectura serverless. Entonces podemos utilizar contenedores, que es lo que llaman a nivel de para las aplicaciones, digamos, anteriores, como las que tengamos ahorita, tanto on-premise o en nube, que estén en máquina virtual, podemos migrarlas a estos containers en Docker y en Kubernetes. También los temas de microservicios, que esto también se integra con temas de containers y los servicios de integración, ¿sí? Que en ese caso podemos conectar con otras aplicaciones a través de buses que nosotros habilitemos. Azure cuenta con 54 regiones en el mundo y Microsoft tiene un centro de defensa cibernética, el cual esto se integra con todos los centros de datos de Azure y Azure está monitoreando y Microsoft 365 y cualquier otro tipo de servicio que los clientes tengan interés o utilicen. El mismo Power Platform, el mismo Dynamics 365, investigan en tiempo real ataques que sucedan a la plataforma y los mitigan de manera inmediata y también de manera proactiva. Ellos manejan unos laboratorios simulando este tipo de cosas como pasan en el escenario de nuestra contingencia o nuestra coyuntura, porque las amenazas aún siguen existiendo en tiempos de crisis y en esto Microsoft invierte bastante dinero a los profesionales y a las empresas externas, reguladoras, que cooperan con esta serie de servicios. Entonces, esto es una plataforma que además en temas de seguridad y Microsoft tiene todas las certificaciones reguladas para el uso de nube, de privacidad, cumplimiento. A nivel de infraestructura, esta plataforma de Windows Virtual Desktop está respaldada por diferentes fabricantes en el mercado conocidos. Entonces, está, digamos, Citrix, está VMware y está Teamprint, ¿sí? Digamos que en este caso, anteriormente, estábamos en un mercado de océanos rojos y era un premise, ¿sí? El cual cada uno ofrecía su solución, ¿sí? Hoy en día, ya los fabricantes de tecnología ya tienen que ser heterogéneos y colaborativos. Entonces, en ese caso, Microsoft permite y brinda el soporte para implementar los escritorios virtualizados si aplica el caso para Citrix y para VMware, ¿sí? Dependiendo de la carga de trabajo y del usuario. Eso ya lo determina la compañía, los expertos de TI de la compañía y los arquitectos del partner que contraten para mirar cuál es la mejor solución, ¿sí? También hay otro tipo de soluciones ya de valor agregado, por ejemplo, en ese caso para evaluar cómo funcionan los clientes virtualizados que se requieren antes de ser migrados a la nube, los temas de impresión, que eso es algo súper vital, por ejemplo, porque para imprimir algún reporte de alguna aplicación que esté diseñada antes de Windows 10 o una aplicación legacy que también como es conocida, o por ejemplo imprimir directamente desde un escritorio virtual a la impresora de la casa, ¿sí? Que todo sea, digamos, transparente a nivel de experiencia de usuario y que tenga un rendimiento, pues, digamos, prácticamente como si tuviera el computador al frente. Entonces, estas herramientas ayudan mucho a que puedan complementar este tema de escritorios virtualizados que son de terceros.
Todo el mundo sabe que es Windows 10. Sabe que hay una versión hogareña, sabe que hay una versión profesional, sabe que hay una versión empresarial, pero también hay una versión empresarial multisesión que está diseñada para los escritorios virtualizados. Entonces, Windows 7 y Windows Server 2008 R2, en este caso, pues ofrecen escritorios virtualizados en el pasado. Entonces, Windows 7 con escritorios personales o escritorios, digamos, en una tecnología que también se utilizaba, que se llamaba escritorios por pool o escritorios por conjunto. Y en Windows Server 2008 R2 utilizamos una tecnología que se llamaban granjas de servidores remotos, ¿sí? O lo que llamaban anteriormente las granjas de terminal o las granjas de terminal server. Ya son, ya son sistemas operativos fuera de soporte y pueden ser migrados a Windows 10 multisesión. ¿Cuál es la ventaja del Windows 10 multisesión? Que es una experiencia prácticamente de usuario final, ¿sí? El Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 traen los escritorios remotos, ¿sí? El servicio de escritorio remoto o Remote Desktop Services, pero está más orientado a aplicaciones que usuario. En este caso, Windows 10 multisesión se oferta para este fin, ¿sí? Entonces van a ofrecer unos costes de cómputo y almacenamiento reducidos y se puede mejorar la opción en los clientes para este tipo de implementaciones y hay una mejor experiencia en cuanto al uso de las aplicaciones de los usuarios. Entonces, podemos ver un ahorro en infraestructura, de licencia y de labor entre el 60 al 70%, ¿sí? Al utilizar estos sistemas operativos Windows 10 de multisesión, utilizar el uso de nube elástico y también lo que vendría siendo adicionalmente la posibilidad de trasladar mis escritorios Windows 7 a la nube. Si yo tengo una infraestructura de escritorios virtualizados on-premise o de otra nube, o sencillamente puedo tener inclusive hasta escritorios comunes y corrientes. Porque hay empresas que siguen manejando Windows 7 a pesar de que Windows 10 ya lleva más de 5 o 6 años, ¿sí? Porque hay unos temas de aplicaciones, ¿sí? Y de soporte. O inclusive hay aplicaciones que ya los mismos desarrolladores ya no existen o ya no soportan y debemos mantener esos sistemas operativos. Entonces Microsoft dispone la posibilidad de trasladar esos escritorios con el mismo sistema operativo, ofreciendo una extensión de soporte en actualizaciones de seguridad para los próximos 3 años, ¿sí? Entonces, para esos escritorios que no soportan esas aplicaciones en Windows 10, pues no hay excusas, no hay excusas. Entonces, podemos hacer esas migraciones de una manera sencilla y una manera, pues, bastante proyectada en temas de mejores prácticas, mitigando, pues, estos riesgos en temas de migración en cuanto a estos sistemas operativos que son especiales. Entonces les voy a mostrar aquí un ejemplo de cómo utilizamos un escritorio virtualizado. Entonces el usuario va a utilizar un cliente web. Entonces ingresa al escritorio virtualizado. También puede ingresar por una aplicación. En este caso estamos utilizando un cliente web. Y en ese cliente web carga el escritorio. No requiere instalar ningún plugin, ningún agente, ninguna aplicación, absolutamente nada. El usuario ingresa común y corriente y puede consumir su escritorio y puede lanzarlo en pantalla completa, ¿sí? De manera que puede trabajar su Office, puede trabajar sus aplicaciones, puede trabajar su información común y corriente, como si tuviera ese sistema operativo instalado en su propia máquina o en su propio dispositivo. Para las aplicaciones remotas, ¿cómo funciona esto? Un ejemplo. Los usuarios ingresan a un cliente de aplicaciones remotas y los usuarios en una primera instancia con el usuario y contraseña sencillamente
le brindan las credenciales, no tienen que, en este caso, dar un parámetro adicional de configuración, o el ingeniero o el técnico no tiene que hacer mayores configuraciones, simplemente tiene que estar desplegado un aplicativo para utilizar las aplicaciones remotas en el caso que lo deseemos utilizar de esa manera también, esta tecnología del Windows Virtual Desktop. Entonces, por ejemplo, ahí ya está desplegando una Remote App previamente implementada. Entonces, ejecuta ese aplicativo, conserva el usuario su mismo escritorio y se integra esa aplicación remota a la sesión de usuario. Solamente que la diferencia es que esa aplicación se está ejecutando completamente en la nube y tanto para el escritorio virtual como para la aplicación remota o el Remote App, la información queda es en el centro de datos y en la nube, no queda en el equipo del usuario. ¿Cómo es la arquitectura de estos servicios? Los usuarios pueden tener cualquier sistema operativo conocido y cualquier dispositivo conocido aceptado por el mercado. Se conectan a una plataforma administrada de Microsoft que se llama Windows Virtual Desktop, el cual ofrece el inicio de sesión web, el inicio de sesión para los dispositivos móviles. Se conectan de manera segura a través de un gateway, que eso es a través de certificados seguros como cualquier página o cualquier plataforma que requiera seguridad, y manejan lo que llama es un broker que prácticamente es como el orquestador o el director de la plataforma, al cual lo lleva a la aplicación o al escritorio indicado y accede a la información indicada del respectivo usuario o al respectivo perfil. Todo esto se almacena en una base de datos de configuración utilizando una tecnología que se llama Azure SQL Database. Y aquí lo que hace, digamos, el usuario final es ya trabajar en su sitio correspondiente, aplicación o escritorio. Y acá, digamos, en este caso, pues va vinculado con un usuario del directorio activo, el cual, pues, digamos, recupera sus respectivos recursos. Y en Azure nosotros ofrecemos lo que vendría siendo la infraestructura, la data y el código o las tecnologías de código que se alinean al mercado necesarias para complementar estas soluciones de escritorio virtual, ¿sí? Dado que si hay alguna necesidad aparte de escritorios virtualizados, por ejemplo, alguna máquina virtual de alguna aplicación legacy o alguna aplicación o un portal web o un sitio web que se implemente en plataforma como servicio, o migrar una base de datos que está on-premise, migrarla a la nube, pero migrarla a una plataforma como servicio, eso se puede realizar con Azure, ¿sí? Y puede utilizarse lo que vendría siendo algo que se llama el Azure Migrate, ¿sí? Para poder hacer estas migraciones. Inclusive hasta el mismo Azure Migrate está soportado para lo que vendría siendo el tema de escritorios virtualizados cuando vienen de otro data center o de tecnologías on-premise, ¿sí? Entonces, en conclusión, infraestructura, Microsoft ofrece cómputo y redes y almacenamiento, que eso es lo que se soporta el servicio de, de Windows Virtual Desktop, y también a nivel de data y de código, también nos soporta por detrás ese servicio. Y podemos utilizar estos servicios que utilizan por detrás para nuestros otros servicios diferentes al escritorio virtual. Por ejemplo, bases de datos de SQL Database, MariaDB, Redis Caché, a lo que viene siendo bases de datos en memoria, PostgreSQL, MySQL, Cosmos DB, que ya digamos estos ya son bases de datos multiplataforma y multidimensionales, contenedores, microservicios, servicios de integración, eventos conducidos, que es lo que llaman Azure Functions, que es la posibilidad de poder ejecutar aplicaciones sin necesidad de un servidor, simplemente con entregar las rutinas o las funciones o los códigos necesarios para poder desempeñar una labor. Todos los temas de inteligencia artificial, computación cognitiva, que son súper importantísimos en este momento y en estos tiempos de crisis, y también sobre todo el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles que los usuarios pues finales a la final van a estar consumiendo. Bueno, les agradecemos mucho la asistencia a esta presentación del día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta,
con mucho gusto se las hacemos saber y estamos en contacto. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Hasta pronto y cuídense mucho y quédense en casa.